¿cierto? A ver, como cosa general, esfuerzo es simple, es igual a fuerza sobre área. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo diferenciamos los tres diferentes tipos de esfuerzos? Pues dependiendo de qué fuerza y qué área, obviamente, y dependiendo de, de las geometrías, ¿verdad? Y sobre todo la dirección de la fuerza y el efecto que esta fuerza va a tener sobre el elemento al que está sometido. Y en el caso en particular del esfuerzo de aplastamiento, sabemos que siempre hay dos elementos involucrados. De acuerdo, ahora en el caso particular que nosotros vimos, que era este tema donde analizábamos tanto eh, la chapa metálica como los remaches, se recuerdan que nosotros calculamos eh, el esfuerzo que ocurría o calculábamos la carga, sí, porque nos daban un esfuerzo ya. Calculábamos la carga, pero ¿qué carga era? Porque a nosotros nos daban el esfuerzo si no me equivoco, aquí de los remaches para el cortante y nos daban el de contacto para las placas. Entonces nosotros, como estábamos, nos daban el de contacto para las placas, nosotros estábamos calculando la carga P, que va a la máxima permisible para que las placas no se deformen por aplastamiento. Estamos. No para que los pernos no se deformen para aplastamiento, no. Eso no era el caso. Habíamos calculado para las placas. Si nosotros tuviésemos que calcular la carga máxima para que los pernos no fallen por aplastamiento, nos tuvieron que haber dado el, el esfuerzo máximo para aplastamiento de las placas. Bien, ahora hay un concepto, ¿cierto? Antes de olvidar que se me vaya, se me pase por alto, que está en el contenido del curso que justamente tenemos que verlo ahora, ya que estamos hablando de esfuerzo. Bien, entonces, esto que está aquí, esfuerzos permisibles y factores de seguridad. Bien, ¿alguien ha escuchado antes lo de factores de seguridad? ¿Sí? ¿O nunca lo habían escuchado? ¿Qué es un factor de seguridad? Bien, entonces, el factor de seguridad no es nada más que una relación. Déjenme cerrar esto. Ya. No es nada más que una relación entre eh, un esfuerzo, ¿sí? Un esfuerzo al que está sometido, ¿ya? O mejor dicho, el esfuerzo máximo que puede soportar el material, ¿ya? Y el esfuerzo al que está sometido. ¿De acuerdo? Es esa relación. Entonces, yo siempre voy a querer que el esfuerzo que vaya a resistir o que está resistiendo, ¿sí? Tal objeto sea menor que el que puede resistir como máximo el material del que está hecho eso. Entonces, eso introduce el, el concepto de este factor de seguridad. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo se aplica esto de aquí? Por ejemplo, digamos que yo tengo el caso más sencillo de todos, ¿ya? Una barra redonda sometida a tensión, ¿de acuerdo? Y a mí me interesa calcular el diámetro, por ejemplo. O mejor dicho, incluso más sencillo que eso. Ya vamos a hacer una barra cuadrada, ¿ya? Una barra cuadrada, ¿sí? Que está sometida a tensión por una carga P, ¿de acuerdo? Vamos a decir que la carga P tiene un valor. Entonces digamos que la carga es de 10 kilonewtons, ¿de acuerdo? Esa es la carga en la que está sometida. Y yo tengo que dimensionar la barra, ¿de acuerdo? Entonces a mí me dicen, ¿sabes qué? Esta barra tiene que tener A por A. ¿Cuál A vamos a calcular? Bueno, pues a mí me dicen que esto va a estar hecho de un material, ¿sí? Cuya resistencia, vamos a decir que el módulo, que el esfuerzo máximo va a ser igual a 200 megapascales, ¿de acuerdo? Eso es lo máximo que soporta esto a tensión. Entonces, obviamente, si yo quiero calcular el área, o en este caso la arista A, en milímetros, por ejemplo. Entonces, megapascales es igual a newton sobre milímetros.
¿sí? Milímetros al cuadrado. Entonces vamos a despejar eso de allí y a mí me va a salir que, bueno, pues el esfuerzo va a ser igual a carga P dividido por el área. El esfuerzo es igual a 200 megapascales. La carga P es igual a 10.000 newtons. Y el área es igual a A al cuadrado, ¿verdad? A por A. Entonces, si yo quiero calcular el valor de la arista A, pues nada más sacamos la raíz cuadrada a 10.000 dividido para 200 y eso va a ser igual a A. Entonces A sale igual a ¿cuánto? Raíz cuadrada de 10.000 dividido para 200. ¿Sí? Entonces sale 10 raíz de 2 o 7, aproximadamente 7 milímetros. Ya. Bien, entonces ese es el valor que tiene que tener A, el último valor que tiene que tener A para que eso de ahí con las justas resista. Estamos. ¿Por qué? Porque el límite, este es el límite del material. Esto es lo que a mí me indica el material. Entonces yo estoy asumiendo que lo que aguanta el material como último, antes de deformarse plásticamente, es mi valor del esfuerzo al que tiene que estar sometido eso. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que veníamos haciendo en cada uno de los problemas que vimos hasta ahora. Sin embargo, si nosotros introducimos el concepto de factor de seguridad, que usualmente se utiliza esta letra para representarlo, o en algunos una F o FS de factor de seguridad, bueno, pues dependiendo del texto, ¿no? Y del problema. Esto de aquí va a ser igual a quién? Al esfuerzo máximo que puede soportar el material, ¿sí? Dividido para el esfuerzo de trabajo, o work, o solo esfuerzo W, o esfuerzo de trabajo, o a veces le dicen esfuerzo admisible también le suelen decir. ¿De acuerdo? Entonces el esfuerzo admisible, ¿sí? Es el que yo voy a permitir que ocurra. Estamos. Y yo sé que el esfuerzo admisible, ¿sí? O sea, ya el admisible es una cuestión de diseño, es una cuestión que el diseñador decide cuánto yo voy a permitir que soporte eso. Yo no voy a dejar que llegue al límite del material, porque quiere decir que, como lo dije, pues está el límite, o sea, que puede fallar, porque no todos los materiales son iguales, entonces usted se está arriesgando de que se pueda eventualmente pasar del esfuerzo máximo que soporte ese material y que su sistema falle, ¿de acuerdo? O ya se empieza a deformar plásticamente. Entonces, la condición es que el esfuerzo admisible o esfuerzo de trabajo o esfuerzo, ¿cómo más les había dicho? O esfuerzo de trabajo pero en inglés con work, tiene que ser menor, ¿sí? Que el esfuerzo máximo del material. ¿De acuerdo? Esa es la condición. Entonces, si lo planteamos de este modo, el factor de seguridad tiene que ser mayor que 1. ¿Sí? Y acostúmbrense a ver pues estos factores de seguridad. A veces se diseña con factor de seguridad de 1.5 o se diseña con factor de seguridad de 2 o si ya estamos hablando de problemas de fatiga, ustedes van a ver en diseño que se utiliza a veces, se sugiere que se utilice un factor de seguridad mayor de 3. Entonces, digamos que el factor de seguridad es de 2. ¿De acuerdo? Si el factor de seguridad es de 2, entonces vamos a plantear esta ecuación de aquí. Yo digo que 2 va a ser igual al esfuerzo máximo, que ese ya lo conozco, sobre el esfuerzo admisible. Entonces resulta que el esfuerzo admisible, en este caso en particular, con un factor de seguridad de 2, debe ser la mitad del esfuerzo máximo. ¿De acuerdo? Si lo aplicamos a nuestro caso, quiere decir que esto sería 200 dividido para 2. Entonces mi esfuerzo admisible va a ser igual a 100 megapascales. Estamos. Entonces, yo como diseñador, como ingeniero, solo permito que eso esté sometido a 100 megapascales. Ya no a los 200 que me permite el material en teoría. ¿Sí? Entonces vuelvo a calcular esto de aquí. Vamos a poner que A va a ser igual a 10.000 dividido para 100
¿sí? Entonces A, bueno, pues esto se va y me queda raíz cuadrada de 100, eso es 10 milímetros. Es decir, estoy dimensionándolo un poco más exagerado de lo que debería para aguantar, para asegurarme de que al menos, ¿sí? Que yo no me pase de estos 100 megapascales. O sea, me estoy alejando a la mitad de lo que el material teóricamente podría soportar. ¿Estamos? ¿Por qué? Por una cuestión de diseño puro. Uno nunca tiene que diseñar ni dimensionar. Bueno, diseñar es básicamente dimensionar. Uno jamás, casi nunca dimensiona, o les diría que nunca dimensiona con el valor último para que se deforme, sino que siempre se utiliza el llamado factor de seguridad, ¿de acuerdo? Aquí por cuestiones de académicas usualmente sí se consideran esos valores, pero cuando ustedes entren a diseño, ¿sí? Ahí usualmente van a estar considerando constantemente los factores de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la definición de factor de seguridad, es simplemente una relación entre el esfuerzo máximo y el esfuerzo admisible. A veces le ponen al revés, le ponen esfuerzo de trabajo sobre esfuerzo máximo, pero ahí debería darle el factor de seguridad menor que uno, ¿sí? Es más, cuando veamos columnas, nosotros vamos a ver que ahí pone uno sobre factor de seguridad. Pero claro, sería como que la ecuación inversa. Pero es lo mismo, la relación es la misma. Entonces ustedes siempre imagínense que el que aguanta el material siempre tiene que ser el mayor que el que a lo que está sometido. Entonces ahí ya esa es la lógica detrás de la fórmula, ¿no? Bien, entonces ese es el último concepto que quería mostrarles con respecto a los a esfuerzo simple. Vamos a entrar al nuevo tema que corresponde a deformaciones, ¿sí? Deformación simple unitaria. Entonces vamos a ver qué significa la deformación, ¿sí? Y nada, pues vamos a ver unos cuantos diagramas, algunas cuestiones que vamos a tener en cuenta durante todos los problemas que vayamos a resolver. Vamos a estudiar la relación de Poisson, qué es, qué significa, ¿sí? Y bueno, pues un montón de ecuaciones que se generan a partir de estos análisis de deformaciones, ¿sí? Y al final, pues vamos a ver cómo podemos hacer cálculos de elementos estáticamente indeterminados, ¿sí? Que hasta ahora pues no los podíamos resolver por estática. Bien, entonces, vámonos al capítulo 2 del libro, ¿sí? Deformación simple. Entonces, como dice aquí en la introducción, siempre hemos analizado, ¿sí? O solo hemos hablado de la resistencia del material, ¿sí? Hasta en el capítulo anterior. Es decir, la relación, resistencia como les dije era el esfuerzo. Entonces era la relación de la carga con alguna superficie, ¿sí? El área. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a utilizar estos conceptos de resistencia, ¿ya? Pero vamos a analizar los cambios de forma ya. Todos estos efectos de estiramiento, de compresión, de corte, etcétera, ya los vamos a tener en consideración. Sobre todo, como vamos a hablar de deformación simple, vamos a tener que tener claro siempre el concepto de estiramiento y acortamiento, o alargamiento y acortamiento. ¿Estamos? Entonces, vamos a dedicarnos a problemas que están sometidos a esfuerzos a tensión. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en este capítulo se estudia otro gran campo de la resistencia en materiales, que son los cambios de forma, es decir, las deformaciones que acompañan a un determinado estado de fuerzas, ¿sí? Aunque se limita al caso de las barras cargadas axialmente, como les decía, barras cargadas axialmente, los principios y métodos que se desarrollan son aplicables también a los casos más complejos de torsión y de flexión, ¿sí? Esos casos los vamos a ver después. En particular se estudian las relaciones geométricas entre las deformaciones elásticas. Sí, relaciones geométricas. Aquí vamos a estudiar mucho la geometría. Vamos a estudiar qué pasa físicamente con los objetos, ya sean un objeto solo o una armadura o un objeto formado por varios elementos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver las relaciones que hay entre las geometrías, entre las deformaciones elásticas que junto con las condiciones de equilibrio y las relaciones de fuerza de deformación permiten resolver problemas estáticamente indeterminados. Bien, esto es lo importante, porque nosotros hasta ahora cuando queremos resolver problemas de estática, siempre buscamos nosotros las condiciones de equilibrio para poder resolverlos. Entonces, con las
condiciones de equilibrio, nosotros básicamente podemos generar en el espacio, podemos generar 6 ecuaciones, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X, Y, Z y sumatoria de momentos en X, Y, Z, ¿verdad? Esas son las 6 ecuaciones a las que podemos llegar y si nosotros nos pasamos de 6 incógnitas, ya no podemos resolver el problema, ¿verdad? Bien, y en el plano eran sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de momentos en Z nomás, o sea, en el perpendicular a ese plano. ¿De acuerdo? Entonces, en el plano son 3 ecuaciones nomás. Entonces, si tenemos más de 3 incógnitas en el plano, ya no podemos resolver ese problema. Bien, aquí es donde entran justamente las relaciones fuerza-deformación que a nosotros nos permiten generar más ecuaciones, ¿sí? Volver, para poder resolver el que es estáticamente indeterminado. O sea, el problema no va a dejar de ser estáticamente indeterminado, ¿sí? Lo es, porque la estática no lo puede determinar, ¿sí? Pero aquí entra ya la mecánica de sólidos a generar más ecuaciones para poder resolver. Bien, entonces, eh, veamos el típico diagrama de esfuerzo de formación, ¿sí? Entonces, esto ustedes ya lo tuvieron que haber visto en ciencias de materiales, o como se llame la asignatura ahora, no estoy seguro, que me relaciona, ¿sí? Lo que ocurre con la deformación de un material cuando es sometido a una carga, ¿sí? A un esfuerzo. Entonces, tenemos esta zona de aquí, que es clave, que se llama la zona elástica, ¿sí? Entonces, la zona elástica, lo que ocurre allí, primero es que tenemos una zona lineal, ¿sí? Donde, literal, lo que se deforma, la barra, ¿sí? Es proporcional al esfuerzo, ¿sí? Y es proporcional de forma lineal, ¿de acuerdo? Es decir, si tengo el doble de esfuerzo, tendré el doble de deformación, y así sucesivamente. O sea, hay una proporcionalidad entre esos dos valores, tanto de deformación como esfuerzo. Bien, cuando yo me paso el límite elástico del material, ya la deformación ya no se vuelve una línea recta, sino que, pues bueno, tiene estas fluctuaciones, ¿sí? Con ciertos puntos clave que se anotan, pues tenemos el punto de fluencia o de excedencia, tenemos el límite de elasticidad, tenemos el límite de proporcionalidad que incluso es más bajo que el límite de elasticidad, pero por facilidad y porque están muy cerca, la mayoría de problemas nosotros los estudiamos con el límite elástico, ¿de acuerdo? Entonces allí es importante el factor de seguridad también. Porque ya, digamos que yo utilizo el valor del límite elástico. Digamos que el límite elástico es 200 megapascales. Pero yo sé que en los 200 megapascales yo ya me pasé el límite de proporcionalidad. Entonces no estaría de más usar un factor de seguridad que a mí me bueno, como dice el nombre, me asegure de que yo no llegue a ese límite, sino que digamos que yo utilizo un factor de seguridad de 1.2, por ejemplo. Ya, entonces, en vez de que sean los 200, yo tendría 200 dividido para 1.2. Eso es 166. O sea que si aquí es 100, estaría trabajando por aquí más o menos. Entonces ahí me aseguro de yo estar dentro del límite de proporcionalidad. Estamos. Entonces, los problemas que vamos a ver aquí, nosotros asumimos de que estamos dentro del límite de proporcionalidad. ¿Y qué quiere decir eso? Pues, primero, que los esfuerzos son proporcionales a la deformación. Y al contrario, mejor, las deformaciones son proporcionales a los esfuerzos, en forma lineal. Y luego que si yo quito esas cargas que generan ese esfuerzo, me van a quitar la deformación. O sea que estoy en el límite elástico también. Estamos. Eso vamos nosotros a asumir ahora en todos los problemas. Que estamos dentro de ese límite de proporcionalidad, dentro de la zona elástica. Bien, entonces la deformación. La deformación la vamos a definir con esta ecuación de aquí. ¿Sí? Entonces, ojo con la definición de deformación. Es más, espérenme un segundo, porque yo tengo anotada pues una forma mejor de entender esto en el cuadro. Déjenme ir a ver mi cuadro.
Ya, a ver, entonces seguimos. Bien, a ver, luego voy a lo del cuaderno. Si ahorita empecemos con la definición que tenemos aquí. Bien, entonces, vamos a definir a la deformación unitaria. ¿Por qué se llama unitaria? Bueno, no tiene unidades, ¿sí? O sea, es adimensional. ¿De acuerdo? ¿Por qué no tiene unidades? Miremos de qué está compuesto esto de aquí. Tenemos la deformación unitaria, que la definimos como el cociente del alargamiento o deformación total. ¿Sí? Este es el alargamiento. Bien, ¿qué quiere decir eso? Veamos. Mira, voy a anotar aquí en el cuaderno. Entonces voy a hacer una nueva hoja y vamos a hablar aquí de deformación unitaria. Vamos a hacer un poquito de zoom aquí. Entonces, y visualicemos lo siguiente. Vamos a imaginarnos una barra que está sujeta desde una parte superior, ¿sí? Y vamos a visualizar dos puntos de la barra, un punto A y un punto B, ¿de acuerdo? La distancia entre esos dos puntos la vamos a llamar L sub 0, ¿sí? L inicial. Ahora vamos a aplicar una carga P sobre esta barra, la cual va a provocar lo siguiente. ¿De acuerdo? Va a provocar un alargamiento de toda la barra, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué quiere decir el alargamiento? El alargamiento se lo da en términos de toda la barra, ¿sí? De toda la barra. Pero los desplazamientos, porque hay que tener aquí la hay que entender la diferencia entre alargamiento y aplastamiento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a entender eso de allí. Primero, el alargamiento le ocurre al objeto, ¿sí? El objeto alarga, o sea, su tamaño incrementa. En este caso, bueno, pues su altura. Bien, vamos a poner aquí la siguiente medida. Vamos a poner aquí el L sub 0 y vamos a poner aquí un L. ¿De acuerdo? Entonces, miren, el alargamiento, ¿sí? Que sería, a ver, vamos a ver. Sería esta diferencia de aquí, ¿sí? Sería L menos L sub 0, delta L. Ese es el incremento de la longitud inicial. Incremento de la longitud inicial. ¿De acuerdo? Ese es el incremento de la longitud inicial que está representado por el desplazamiento básicamente de este punto B hacia el punto B'. Entonces, la deformación unitaria va a ser igual a la longitud que se desplazó ese punto B. Entonces, eso es un desplazamiento. Se puede medir el desplazamiento. ¿De acuerdo? El desplazamiento se mide. Sería delta L. ¿Ya? Esos son desplazamientos. Son distancias que se pueden medir. Pero la deformación unitaria, ¿de acuerdo? Que es lo que se deforma la barra como tal, es adimensional. Nosotros tenemos que dividirlo para la longitud inicial. ¿De acuerdo? Entonces, el desplazamiento le ocurre a los puntos de desplazamiento. ¿Ya? Pero la deformación es del objeto como tal y no tiene dimensión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que significa la deformación unitaria. Nosotros comparamos
el acortamiento o la elongación, el estiramiento, que se puede medir, o sea, estamos midiendo cómo se desplaza un punto, lo comparamos con la longitud inicial, en este caso, o con la medida inicial, y eso de ahí nos da el valor de la deformación. Entonces, recordemos, la deformación no tiene unidades, es adimensional, porque estamos dividiendo longitud para longitud. Los desplazamientos sí tienen unidades de longitud, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia entre deformación y desplazamiento, que se tiene que entender. ¿De acuerdo? Entonces, correctamente hablando, pues lo podemos poner en términos de elementos diferenciales. ¿Sí? O sea, porque usualmente vamos a estar tratando eh, de longitudes muy pequeñas. ¿De acuerdo? Bien, entonces el elemento sometido a tensión debe tener una sección transversal o recta constante para poder aplicar esta fórmula, igual que la del esfuerzo simple. Yo no puedo aplicar la deformación simple unitaria si es que el área va cambiando según la longitud del elemento. No se puede hacer eso. Estamos asumiendo que tiene la misma longitud en todos los... eh, en toda la continuidad del elemento, ¿sí? A todo lo largo del elemento. Bien, el material debe ser homogéneo también, ¿de acuerdo? Es decir, su composición tiene que ser la misma en todo el volumen del material, ¿sí? La fuerza o la carga debe ser axial. Estamos analizando esfuerzo axial, ¿sí? Y debe producir, por tanto, esfuerzo uniforme, ¿ya? Bien, entonces, aquí tienen que darse cuenta que la deformación sí representa un cambio de longitud dividido entre la longitud inicial, mientras que la deformación es una cantidad sin dimensiones, ¿ya? Ahora, si bien no tiene dimensiones, usualmente se suele representar como metro sobre metro, ¿de acuerdo? Entonces, a veces se suele hablar de que le ponen por ejemplo, que se deformó, porque es una deformación, se deformó 1 por 10 a la menos 3 metros sobre metros, ¿sí? Entonces esa sería, pues, eh, la unidad, entre comillas, que ha de tener, si es que han de poner alguna, ¿de acuerdo? Bien, ahora, esfuerzos límites, pues como les decía, vamos a estudiar problemas hasta el límite de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, estas deformaciones que nosotros estudiamos, pues son proporcionales a el esfuerzo al que están sometidos los elementos. ¿Estamos? ¿Sí? Y bueno, pues esto yo ya les había mencionado, pues vamos a utilizar básicamente el límite elástico, ¿sí? Porque está relativamente pues cerca del límite de proporcionalidad. Entonces usualmente están tabulados los límites elásticos de los materiales en las tablas, pues entonces consideramos esos valores. ¿De acuerdo? Bueno, de esto no hay mucho que hablar. Bien, entonces, aquí justamente viene lo del factor de seguridad que les había mencionado, ¿sí? Donde, por ejemplo, aquí hablan de que el esfuerzo de trabajo es el esfuerzo real que soporta el material bajo la acción de cargas y no debe sobrepasar el esfuerzo admisible, que es el máximo al que se puede someter el material. Bueno, aquí parece que yo me he equivocado con la definición, porque esfuerzo admisible lo ponen como el esfuerzo máximo del material. Entonces, déjenme este, reescribir esto de aquí. Aparentemente, esfuerzo máximo, el libro lo considera igual que el esfuerzo admisible. ¿Ya? ¿Sí? Otra forma de ver esto de aquí es que, bueno, es que igual los voy a confundir. Es que el esfuerzo admisible es el del material, ¿verdad? El máximo que aguanta el material. Pero el esfuerzo máximo es el máximo que ustedes quieren que soporte. Entonces, para no confundirnos, pues comparémoslo con el de trabajo, ¿ya? Entonces vamos a decir que el esfuerzo admisible, que es el del material, sobre el esfuerzo de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente quiere decir que, a ver, que el esfuerzo admisible tiene que ser mayor que el esfuerzo de trabajo. ¿Sí? El esfuerzo de trabajo, eso sí, no hay confusión, es al que está sometido, ¿sí? En ese análisis que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces,
Claro, aquí sería el esfuerzo de trabajo, ya, y trabajo allí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, continuamos con lo de factor de seguridad. Aquí están bien, aquí están las fórmulas. Entonces, miren, usualmente, pues el esfuerzo de trabajo va a ser el yield, este es el de fluencia, dividido para el de el factor de seguridad, porque el factor de seguridad es mayor que uno. ¿De acuerdo? Bien, ese de allí, usualmente no se utiliza el de fluencia, sino que se utiliza vaya pues, el del el límite elástico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y en algunos casos, pues se puede definir como el factor de seguridad último cuando usamos el esfuerzo último también, ¿sí? Pero bueno, en todo caso, al final lo que estaríamos calculando, pues es el esfuerzo de trabajo como tal, ¿sí? Esfuerzo de trabajo. Bien, ley de Hooke. Bien, espero, está claro hasta ahora la definición bueno, pues de deformación y de desplazamiento, que son dos cosas diferentes. ¿Sí? En la deformación nosotros comprobamos el desplazamiento de un punto o la deformación total de una barra, lo que se ha deformado, dividido para la longitud que originalmente tenía. Entonces, el desplazamiento tiene unidades de longitud y el, la deformación no tiene unidades. Estamos. Bien, luego el esfuerzo de trabajo, o más bien el factor de seguridad, va a ser igual al esfuerzo admisible, o el último, el máximo que soporta el material, dividido para el esfuerzo del sistema al que usted este, está sometiendo ese elemento. Estamos. Bien. Este, ley de Hooke. Ya, la ley de Hooke es básicamente eh, la que me relaciona el esfuerzo, ¿sí? Con la deformación. ¿De acuerdo? Entonces, ley de Hooke quiere decir nada más que vamos a estar dentro del límite elástico. Y aquí nosotros hablamos del módulo de Young, ¿sí? Que ese es uno de los valores que se suelen utilizar cuando nosotros hablamos de la relación que va a existir entre las deformaciones y los esfuerzos al que está sometido pues el objeto. ¿De acuerdo? Entonces nosotros hablamos de que el límite elástico de un material va a ser justamente el esfuerzo que puede soportar, que usualmente es el esfuerzo elástico o a veces es déjenme ver si indican por aquí. No, no indican nada aquí. Ah, sí, bueno. Bueno, es el esfuerzo, este de aquí no es el esfuerzo de último del material, sino que es el esfuerzo que está soportando el material. ¿De acuerdo? Es el esfuerzo que está soportando dividido para la deformación. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en cuál va a ser las unidades del módulo de Young. El módulo de Young va a estar en, bueno, el esfuerzo ya sabemos que está en pascales. Esto de aquí no tiene dimensiones, entonces el esfuerzo elástico o el límite elástico o el módulo elástico sería el módulo de Young va a estar también en pascales o usualmente está en gigapascales. Estamos. O al menos en las magnitudes de acero, pues ya estamos hablando de gigapascales. Ya, ese es el módulo de elasticidad. Y como se dan cuenta, es una pendiente. ¿Sí? Entonces es una pendiente lineal. Entonces la ley de Hooke, que es la que me relaciona a mí esto de aquí, pues solo funciona en el límite elástico de los materiales. Esto de aquí no se puede aplicar una vez que nosotros nos pasemos de esos límites. Bien, entonces vamos a replantear esta ecuación
¿sí? La vamos a replantear de la siguiente forma, donde el esfuerzo lo vamos a plantear como fuerza sobre área porque estamos hablando de esfuerzo axial, el módulo de Young, propiedad del material, ¿sí? Y la deformación la vamos a definir como el desplazamiento dividido para la longitud inicial, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí nos interesaría a nosotros estudiar lo que físicamente sí podemos medir. ¿Y cuál es ese valor que sí podemos medir físicamente? Lo que se ha deformado el elemento. Entonces, de ese modo, a mí me queda la siguiente ecuación que me define el desplazamiento. ¿De acuerdo? Desplazamiento. Es decir, cuánto se acorta o cuánto se alarga un elemento sometido a una carga P. ¿De acuerdo? Ese elemento ha de tener un área A, una longitud inicial L y un módulo de Young correspondiente al material. ¿Estamos? Bien. Entonces, condiciones que tenemos que tener para esos problemas van a ser primero que la carga tiene que ser axial, la barra tiene que ser homogénea y de sección constante, y el esfuerzo no debe sobrepasar el límite de proporcionalidad. Es decir, este esfuerzo al que estaría sometido el problema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, eso es deformación simple. Y en este caso, pues, tenemos una ecuación que me va a definir el desplazamiento. Bien, ahora, esto de aquí lo vamos a utilizar luego. Por ahora no nos interesa, pero de una vez les digo que cuando nosotros tenemos un elemento que ya no está sometido a fuerzas axiales, sino que está sometido a una carga que corta. ¿Ya? Allí la deformación obviamente no va a ser de acortamiento ni de estiramiento, sino que va a ser de esta especie de distorsión. De hecho se le llama distorsión donde se genera una inclinación. Entonces, el desplazamiento que uno puede medir como tal es angular. Es angular. ¿Sí? Por eso se llama deformación angular. O sea, lo que estamos comparando es una pared del elemento con la posición vertical original que tenía esa pared. ¿De acuerdo? Entonces, si se hace la misma analogía. Yo digo que la deformación angular, que bueno, pues en este caso decimos que la tangente del ángulo es igual al ángulo, ¿de acuerdo? Porque son elementos muy, muy pequeñitos. Entonces, aquí lo que vamos a decir es que esta proyección de allí, ese desplazamiento de este punto, ¿sí? Que ese sí se puede medir, dividido para la longitud inicial, que no es nada más que la altura en este caso, ese va a ser mi deformación angular. La deformación angular no tendría, en este caso, no tendría dimensión tampoco. ¿Ya? Ahí la dimensión es la de este desplazamiento. Bien, entonces, eh, aquí lo que vamos a suponer es que la ley de Hooke también es válida para el cortante. O sea, estamos aplicando lo mismo que se aplicó aquí, que es lo de la proporcionalidad, ¿verdad? ¿Sí? Esta relación de aquí lo estamos aplicando al cortante. De ese modo, yo digo que el esfuerzo cortante es G veces el desplazamiento angular, o la deformación angular, perdón, no es desplazamiento, es deformación. Y este de aquí es el módulo de rigidez, ¿sí? O módulo de elasticidad por cortante. ¿Ya? Pero bueno, más se lo conoce como módulo de rigidez. Y también es una propiedad de los materiales que se obtiene a partir de experimentación. Entonces en las tablas pues estarán los módulos de rigidez. ¿De acuerdo? Y yo puedo decir que el desplazamiento, que ese sí lo puedo medir, ese está en milímetros o en metros, ya va a ser igual al esfuerzo cortante, o mejor dicho, a la fuerza cortante, dividido para el área, ¿sí? Ese es el esfuerzo multiplicado por la longitud inicial, que ya saben cuál es esa altura de allí, dividido por el módulo de rigidez. ¿De acuerdo? Entonces es simplemente una ecuación análoga a la que habíamos visto de desplazamientos por esfuerzo por cargas axiales. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, estoy aquí. Profe, una pregunta. Dime. ¿El módulo de Young o límite de elasticidad se puede usar hasta después del límite de proporcionalidad o no? No, ya no.
esa es la condición de estos problemas. O sea, estos problemas son bien simplificados, ¿de acuerdo? Aquí no vamos a estudiar, a hacer ningún estudio cuando no tengamos casos lineales. ¿Sí? Estamos recontra que asumiendo que estamos dentro de los límites elásticos todo el tiempo. ¿Sí? Y al menos en deformación simple unitaria, no solo asumimos que estamos en el límite elástico, sino que también asumimos que los elementos tienen siempre la misma área y además que su composición es homogénea. O sea, internamente las propiedades son iguales en todo el volumen, en todo el material. ¿Estamos? Bien. Claro, claro. Me refiero a si se puede usar en ese pedacito que ya no es lineal, porque ahí se es el límite elástico. Claro, no, ya no se puede. Ya. Claro, no, no, no. A ver, nosotros estamos asumiendo de que la linealidad hasta el límite elástico. O sea, ese pedacito que está en rojo, sí lo incluimos en el problema, porque están súper cerca. Eso de allí, básicamente. ¿Sí? O sea, esa es la. Nos damos como de. Ese pedacito de ventaja, así como que nos tomamos también ese extra de la curva que en teoría ya no es lineal, porque Claro. el límite proporcionalidad de hecho está antes que el límite elástico. Pero claro, nosotros usamos igual el límite elástico. ¿Ya? Aunque en realidad lo que al final nosotros terminamos usando en los problemas no es el límite de elasticidad como tal, porque el límite de elasticidad es un esfuerzo. Nosotros estamos utilizando la relación que viene de la práctica entre el esfuerzo y la deformación. Nosotros sabemos que esa relación es igual a la pendiente, que es el módulo elástico. Entonces, en realidad, el módulo elástico sí está siempre dentro del límite de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Sí, porque no es lo mismo el límite elástico que el módulo elástico. No es lo mismo. El módulo elástico es la pendiente entre experimental entre esto y esto de aquí. ¿Sí? Mientras que el límite elástico ya está un poquito más allá. ¿Sí? Está un poquito más allá siempre. Bien, a ver, entonces vamos a darle un sentido práctico a esto de aquí porque creo que por ahora igual no tiene mucha lógica quizás. Vamos a hacer este pequeño problema que de hecho no es tan pequeño, es más o menos complejo, para que se entienda cómo nosotros hemos de aplicar estas fórmulas, ¿sí? A un problema práctico, ¿no? Entonces voy a copiar el enunciado, voy a copiar este enunciado. Bien. Bien, entonces aquí dice lo siguiente. Voy a tratar de hacer el gráfico en lugar de copiarlo. El primer gráfico sí lo voy a copiar porque es el problema, pero el siguiente gráfico lo voy a tratar de hacer yo. Bien, entonces, dos barras de acero A, B y B y C soportan una carga P en el extremo, como ven, en el punto B. Ya, la carga es de 30 kN. Ahora, nos dan las secciones de ambos elementos. ¿Sí? La sección de AB es de 300 milímetros al cuadrado y la sección de BC es de 500 milímetros al cuadrado. O sea, el que tenemos, vamos a ver qué datos tenemos. Ya, recordemos que, bueno, pues aquí en la gráfica podemos sacar la longitud de AB es igual a 5 metros. Ya, la longitud de BC es igual a 4 metros. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí son útiles las longitudes. Cuando nosotros vimos esfuerzo simple, las longitudes no nos servían de nada, pero en la deformación sí, porque es parte de la ecuación. Nosotros tenemos que comparar el desplazamiento, lo tenemos que comparar con la longitud inicial. Eso es súper importante. Bien, ¿qué más conocemos? Las áreas. El área de AB es igual a 300 milímetros al cuadrado y el área de BC es igual a 500 milímetros al cuadrado. Bien, ahora nos están dando justamente el E, que es el límite elástico de cada uno de los materiales. Entonces vamos a asumir que es el mismo para todos porque así nos dice. Y ese sería igual a 200
por 10 a la 9 pascales. ¿De acuerdo? Bien, determine el desplazamiento horizontal y vertical del punto B. Miren, cuando ustedes les dan estos empotramientos o estas articulaciones o ese tipo de uniones, lo primero que tienen que asumir es que ese punto, tanto el A como el C, que están sujetos en el, contra esos soportes, esos puntos de ahí no se van a desplazar. Entonces, eso es algo que tienen que asumir. ¿De acuerdo? Esos puntos no se desplazan, esos puntos están fijos. Entonces, es bastante obvio que la acción de esta carga va a producir el desplazamiento de ese punto. Y como ese punto es parte tanto de la barra AB como de la barra BC, pues estaría provocando una deformación, ¿sí? Una deformación tanto en la barra AB como en la barra CB, ¿de acuerdo? Bien, ahora, cuando nosotros vimos el esfuerzo, siempre calculamos el esfuerzo ¿con qué? ¿Sí? Y esto es súper importante, siempre lo calculamos con la fuerza interna que la carga externa o las cargas externas producían sobre cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? Jamás utilizamos directamente la carga externa. Entonces, es súper crítico y súper importante que ustedes primero identifiquen la carga interna de cada uno de los elementos que usted quiere calcular para que sepa exactamente qué va a ocurrir con el elemento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros habíamos visto... Ah, ¿por qué estoy escribiendo en este capítulo? A ver, déjenme cortar esto. Cortar. Veamos aquí. Ahí va a quedar gigante porque le había hecho un montón de zoom. Ya, mejor. Bien. Entonces, fuerzas internas por cada elemento. ¿Cómo van a resolver eso? Pues por estática. ¿De acuerdo? Si nosotros resolvemos, yo no lo voy a resolver porque ya está aquí resuelto. Si nosotros calculamos por estática, y por eso tienen que saber armaduras, y es importante, van a identificar que el elemento AB está sometido a tensión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Está sometido a tensión. Mientras que el objeto BC va a estar sometido a compresión. ¿De acuerdo? Entonces, la dirección de estas cargas a nosotros nos da una indicación de qué va a ocurrir, ¿sí? De qué va a ocurrir con el punto B en particular. En general nos va a indicar qué ocurre con cada una de las barras. Pues sabemos que la barra AB se va a estirar, mientras que la barra BC se va a estirar. Sin embargo, el punto B va a seguir siendo un punto en común entre las dos barras todo el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, la carga AB es igual a 50 kilonewtons. ¿Sí? Bueno, estáticamente este problema es bastante sencillo porque se forma un triángulo, ¿verdad? Si analizamos el nodo B, vamos a tener aquí la carga de 30 kilonewtons
Y nosotros sabemos que como estamos hablando de armadura simple, los elementos se cargan a lo largo de la barra. Entonces se va a formar un triángulo en la dirección BC y en la dirección este, PA. ¿De acuerdo? Entonces, para poder cerrar el triángulo aquí, nada, pues tendría que hacer, tengo flecha para acá, tengo flecha para allá y tengo flecha para allá. Entonces, si esto es 30 y yo tengo las mismas proporciones que el triángulo mostrado, ¿sí? Tendría 30 para allá, o mejor dicho, pongamos las magnitudes. Tengo 3 metros aquí, tengo 5 metros aquí, tengo 4 metros aquí. Entonces son proporcionales a las cargas. Si esta carga es de 30, quiere decir que esta carga es de 40 y esta carga es de 50. Entonces es bastante sencillo. Ahora, estas son las cargas que hacen los elementos sobre el nodo. ¿Sí? Entonces, como estas son las cargas que hacen el elemento sobre el nodo sobre el elemento, pues tendrá esta carga así. Y si ven que esta está saliendo hacia el elemento, pues quiere decir que en el elemento pues están saliendo. ¿De acuerdo? Entonces estáticamente este es bastante sencillo de resolver, ¿ya? Y bueno, pues aquí tenemos la carga de BC. Esa es igual a 40 newton. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, hay que ahora hacer un análisis de cómo, ¿sí? De cómo se comporta cada barra por separado. ¿De acuerdo? Entonces aquí viene el segundo gráfico. Miren, fíjense en lo siguiente. Voy a copiar. Ya sabemos por las fuerzas internas qué va a pasar con cada barra independientemente. Entonces físicamente va a ocurrir algo como esto. ¿Ya? Miren, la barra AB se va a estirar. Entonces me va a generar un desplazamiento que yo lo puedo medir y lo puedo calcular. ¿Sí? Ese desplazamiento de allí. Bien, ¿cómo voy a definir ese desplazamiento? Recordemos la fórmula. La fórmula general tiene esta forma de aquí. El desplazamiento es igual a la carga por la longitud inicial dividido por el área por el módulo de elasticidad o el módulo de Young. ¿Ya? Ahora vamos a aplicarla al elemento AB. Yo tengo que el desplazamiento de la barra AB, o mejor dicho, claro, cuánto se deforma, ¿sí? Cuánto se desplaza, cuánto incrementa en longitud, va a ser igual a ¿qué? La carga. ¿Cuánto es la carga? 50 kilonewtons. ¿Ya? 50 por 10 a la 3. La longitud inicial de ese elemento era de 5 metros. Entonces, aquí el libro lo pone en milímetros. Ya, vamos a hacerlo como está en el libro, lo pone en milímetros. Y lo dividimos para quién? Para el área, que el área nos las da en milímetros al cuadrado. Es 300 milímetros al cuadrado. Ya, tenemos aquí 300 por 10 a la menos 6 para llevarlo a metros al cuadrado. Y lo ponemos aquí el módulo de Young, que el módulo de Young es 200 por 10 a la 9. Bien, ahora ponen esta medida en milímetros para que el resultado dé en milímetros. Nada más. Solo por eso están poniéndolo ahí en milímetros. Ya, bien. Lo que se estira son 4.17 milímetros. Esto es alargamiento. ¿De acuerdo? Ese es este valor que está aquí en el círculo rojo. ¿Ya? Eso sería cuánto en teoría se desplaza el punto B en esa dirección. ¿Sí? A lo largo de AB. Bien, ahora, a lo largo de BC, en cambio, se va a acortar. ¿Sí? Se va a acortar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que el análisis que estamos haciendo es como si los dos elementos estuviesen separados. ¿De acuerdo? Y ese es el análisis inicial que hay que hacer. Pues. Vamos a hacer con BC. Bien, la carga de BC es 40 por 10 a la 3 newtons. La longitud es de 4000 en milímetros. El área de ese de allí era 500. ¿Sí? 500 por 10 a la menos 6 milímetros al cuadrado o metros al cuadrado. Y 200 por 10 a la 9. ¿De acuerdo? Entonces, el desplazamiento va a ser igual a 1.60 milímetros y esto es un acortamiento.
¿Sí? Es un acortamiento. Bien, ahora fíjense esta continuidad que tenemos aquí. Miren, ¿alguien identifica qué es esto de aquí? Estas líneas cortadas. Quizás no está muy claro allí, pero visualicemos lo siguiente. Ya las dos barras se deformaron. ¿Ya? Obviamente calculamos en cada dirección cuántos se iban a deformar. Eso a mí me da una longitud nueva de la barra. ¿Sí? De cada una de las barras. La una más alargada y la otra más acortada. Ahora, lo que hay que tratar de identificar aquí es, visualicemos que esto viene en un círculo y este también viene en un círculo. Así gigantes. Y es que pueden girar pues alrededor de estos puntos, ¿verdad? Porque son enlaces articulados. Pues resulta que va a haber un punto donde en común, donde el punto B se mantiene junto, porque están juntos pues los dos. Entonces hay que encontrar esa posición de ese punto en común B que van a tener ambos. ¿De acuerdo? Esa posición hay que encontrarla. Y ese análisis de allí no es nada más que pura geometría. ¿De acuerdo? Es pura análisis geométrico. Entonces, el gráfico que hace aquí el libro es el siguiente. Veamos. Ya, ese es el gráfico que hace el libro. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí son los dos desplazamientos, ¿sí? Los dos desplazamientos, ¿sí? Y este punto en común, ¿qué es? Es ir de forma perpendicular al acortamiento en su punto final. Miren, bajamos de forma perpendicular. Y de forma perpendicular al alargamiento, ¿sí? Desde su punto final, trazamos una línea, ¿verdad? Ambas son perpendiculares tanto al acortamiento como al alargamiento, y el punto en común donde se encuentran esas líneas, ese sería el punto donde se encuentre B', que es el punto final o la posición final de B, justamente. Entonces, el análisis geométrico que hace el libro, pues no es nada más que estudiar, pues, lo que ha ocurrido aquí. ¿Sí? Es estudiar lo que ha ocurrido aquí. Entonces, el libro plantea las siguientes ecuaciones. Veamos. Primero, plantea los desplazamientos por este, por unas especies de coordenadas. Entonces, ¿qué coordenadas ya conocemos? Por ejemplo, las coordenadas del punto B yo las conozco. Entonces, aquí lo que va a tratar de trazar es la distancia que hay entre B y B'. Eso es lo que está tratando de hacer el libro. ¿De acuerdo? Entonces, la distancia horizontal entre B y B' ya está definida. Porque es justamente esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, el desplazamiento horizontal no es nada más que igual al desplazamiento de BC y es igual a 1.6 milímetros, ¿sí? Hacia la derecha. ¿De acuerdo? Análisis geométrico purito. Bien, ahora. Aquí el asunto ya se complica un poco más. Miren lo que plantea el libro. ¿Ya? El libro plantea que el desplazamiento horizontal es igual a la suma algebraica, ¿sí? De las componentes horizontales del estiramiento de acá y la longitud desconocida y la componente horizontal de X. Estamos. O sea, básicamente el libro me dice lo siguiente. Que esto de aquí es igual a todo esto que está acá, ¿sí? Menos esto que está aquí. Y claro, pues tiene lógica, ¿no? Bueno, no sería hasta aquí, sería
y esto que está aquí. Eso es lo que plantea el libro. ¿Está correcto? Sí, sí está correcto. ¿Está muy complicado? Quizás está sobre complicado, pero bueno, así lo resuelve el libro. O sea, ahí tienen que buscarse el análisis geométrico que ustedes consideren. ¿Se lo puede resolver de otras formas? Sí, sí se los puede resolver de otras formas. ¿Ya? De todas formas, este problema geométricamente sí es complicado, pero nosotros no vamos a ver problemas tan complicados, ¿ya? Bien, entonces, si nosotros planteamos esta igualdad, nosotros sabemos que esto de aquí va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual primero a x, que es esta distancia, por el seno de esto que está aquí, por el seno de teta, ¿ya? Menos, ¿sí? Menos esto que está aquí, coseno, ¿de quién? De teta mismo también, ¿ya? Ese planteamiento es el que tenemos ahí. Ahora, nosotros conocemos esos ángulos, ¿sí? Sí, los conocemos, porque es el mismo ángulo teta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos el triángulo. Esto es 3, esto es 4 y esto es 5. Entonces, el seno de teta va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa, 3 quintos. Y el coseno de teta es igual al adyacente sobre la hipotenusa, es decir, 4 quintos. O sea, que eso de allí lo conocemos. Entonces, esto es dato, es 1.6 milímetros. X no lo conozco. El seno es 4 quintos. Perdón, es 3 quintos el seno. Déjame escribir con otro color, no me gusta esto. A ver, entonces 1.6 es igual a x, el seno es 3 quintos, menos, esto sí es dato, 4.17, que es el estiramiento, 4 quintos. ¿De acuerdo? Entonces x es igual a 8.23 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, ahora hay que determinar este valor y. Ya, yo ya puedo determinar este valor de y. ¿Cómo lo determinamos? ¿Sí? Bien, bueno, vamos a plantearlo así, vean. Nosotros vamos a decir que este es el desplazamiento vertical del punto B, porque estamos midiendo desde B hasta B', ¿verdad? Entonces, yo voy a plantear lo siguiente. El desplazamiento vertical va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a esta altura de aquí, que la puedo conocer con esto y con el ángulo, más esta altura de aquí, que la puedo conocer con esto que ya lo calculé y con el ángulo. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo puedo decir que esto va a ser igual a DAB, que es dato, seno del ángulo. ¿Para qué? Para encontrar esta altura de aquí. Esto es DAB, seno de teta. ¿Ya? Más X coseno de teta. Esto es X coseno de teta. Entonces, lo planteamos así. 4.17, el seno del ángulo es 3 quintos, más X que ya lo calculamos, 8.23, 4 quintos, que es el coseno. Esto es igual a 9.09 milímetros y esto es hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la posición que se desplaza, ¿sí? Ya tenemos la posición que se desplaza el punto B con respecto, o sea, el punto B' con respecto a B. Ya tenemos esa distancia. Es 1.6 milímetros hacia la derecha y 9.09 milímetros hacia abajo. ¿Estamos? Bien, el libro aquí lo que hace luego es calcular justamente el ángulo en que está eso de allí.
¿sí? Con respecto a la horizontal, si no me equivoco. Pero bueno, eso ya no importa mucho. Bien, analicemos un problema que usualmente diríamos que está estáticamente determinado, ¿de acuerdo? O vamos, déjame ver si no hay algún un concepto por aquí que tenga que darles antes. Ah, ya, sí, aquí estamos. Bien, relación de Poisson. Eso es uno de los conceptos que necesitamos antes de entrar a estáticamente determinados. Bien, ahora, aquí entra el concepto de conservación de masa, ¿ya? Y es súper importante, porque a mí me va a relacionar la conservación de masa, a mí me va a relacionar las deformaciones que existen en un eje, por ejemplo, en el eje X, comparado con lo que existe en el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Veamos, si yo tengo este elemento de aquí y le aplico una carga en este sentido, ¿qué va a ocurrir con esto de aquí? Miren, nosotros hasta ahora hubiésemos dibujado algo como esto, ¿sí? El elemento con la misma altura, ¿verdad? Pero lo estiramos en un extremo. ¿Ustedes creen que eso es realista como tal? No, No. ¿Qué más debe ocurrir? Debe ocurrir una deformación en ya no solo la dirección X, sino también en la dirección Y. ¿Qué va a ocurrir en la dirección Y esta vez? Se comprime. Va a haber un acortamiento, así es. Entonces, técnicamente correcto sería dibujar algo como esto. Es decir, que el volumen, ¿sí? Por cuestiones de conservación de masa, debería ser el mismo. Estamos. Bueno, no necesariamente el volumen, pero sí la masa. Entonces, fíjense que cuando nosotros tenemos una deformación positiva, porque esa es otra, las deformaciones tienen su signo. Si se estira es positivo, si se contrae hablamos de que es negativo. Entonces, el material a mí me da una relación, ¿sí? De cuánto se va a deformar en una dirección con respecto a la otra. Ahora, lo que sí les digo es que esa relación es siempre negativa. ¿Por qué? Porque si se estira en X, se acorta en Y, ¿sí? Cuando hablamos de un estado de esfuerzos o un estado de deformaciones biaxiales, es decir, XY, XZ o ZY, en un plano solamente. Estamos. Entonces, allí es donde entra la relación de Poisson, que me relaciona las deformaciones. Fíjense. Entonces, yo digo que la relación de Poisson, que es propiedad del material, por si acaso, esto es del material, va a ser igual a la deformación en Y, pero ojo, aquí va el menos, dividido para la deformación en X. ¿Ya? Y se dan cuenta que es adimensional porque, bueno, esto es adimensional y esto también es adimensional. Entonces todo esto es adimensional. ¿Ya? O también se aplica al otro plano, al otro de dirección, que es ZX. ¿De acuerdo? Entonces esto también va a ser igual al desplazamiento en Z, perdón, deformación en Z dividido para la deformación en X. Bien, esto de aquí es súper importante, ¿sí? Que lo tengan claro. ¿De acuerdo? Eso es súper importante que lo tengan claro porque eso es lo que en la vida real estaría ocurriendo. Es más, ese es el estado de esfuerzos biaxial, que solo me compara dos deformaciones, X con Y o X con Z. Pero en el espacio, si yo estiro en X, estaría acortando en tanto en Y como en Y como en Z. ¿Sí? Entonces, una de las utilizaciones de la relación de Poisson es que permite generalizar la aplicación de la ley de Hooke al caso de esfuerzos biaxiales. Por ejemplo, si un elemento está sometido simultáneamente a los esfuerzos de tensión en X y Y, la deformación en la dirección X, ya debida al esfuerzo en X, es
deformación en X, esfuerzo en X dividido para el módulo elástico, pero al mismo tiempo el esfuerzo en Y producirá una contracción lateral en la dirección X del valor relación de Poisson por esfuerzo en Y dividido para E, por lo que la deformación resultante en la dirección X estará dada por esta ecuación. ¿Se entiende esto? Si no, igual lo vuelvo a explicar con un ejemplo. ¿Está claro eso de ahí o no está claro? Yo lo vuelvo a explicar sin problema. ¿Puedes explicar de nuevo? Sí, ven, lo No voy a entiendo, explicar, profesor. lo voy a explicar con un ejemplo, ¿de acuerdo? Veamos. Entonces, si nosotros ya tenemos en consideración la relación de Poisson y ya conocemos lo que va a ocurrir con los elementos cuando los deformamos en una dirección, ¿qué pasa si tenemos un elemento que está siendo deformado en dos sentidos diferentes? Por ejemplo, tenemos esto que está aquí y aparte lo estamos estirando en este sentido. O sea, ese es el estado de esfuerzos, de fuerzas, perdón, en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo que ocurre aquí. Vamos a hacer un análisis separado. Por ahora, a mí me interesa calcular cuánto se va a estirar en X. ¿Ya? Digamos, o cuánto se va a deformar, porque el estiramiento yo no lo quiero medir. Recordemos que la deformación lo que hace es medir lo que se ha desplazado y lo compara con la medida original. ¿Ya? Entonces yo necesito ese valor adimensional en la dirección X. Eso es lo que a mí me interesa calcular en la dirección X. Entonces, el primer análisis que nosotros vamos a hacer va a ser el siguiente. Vamos a tomar solo la carga que está en la dirección X. ¿Ya? PX y PX. Entonces, vamos a analizar este elemento. ¿De acuerdo? Y lo vamos a dividir en dos efectos. Primero, el efecto que tiene directamente la carga PX. ¿De acuerdo? Eso de allí va a provocar, por supuesto, el estiramiento. Y yo puedo decir lo siguiente. Fíjense. Por aquí estaba. Recordemos la fórmula, por favor. Esfuerzo va a ser igual al módulo elástico por la deformación. Bien, me interesa a mí la deformación en X, causada por esta carga de X. ¿De acuerdo? Entonces, esa deformación en X va a ser igual al esfuerzo en X, ¿sí? Que obviamente va a ser esta carga dividido para el área. Es más, no pongamos la carga, sino pongamos el esfuerzo. Ya, es un esfuerzo en X, esfuerzo en X. Ya, aquí también. Esfuerzo en X, esfuerzo en X. Entonces, el valor de esa deformación en la dirección X va a estar dado por esta ecuación. ¿Sí o no? Hasta ahí está claro, ¿verdad? Espero que sí. Bien, ahora resulta que tenemos también este esfuerzo en Y, que lo quiere estirar para la dirección Y, pero que a su vez va a tener un efecto en la dirección X, porque en la dirección X lo va a querer contraer, ¿verdad? Entonces, ahora veamos qué ocurre, ¿sí? Cuando analizamos el esfuerzo en Y. Pero a mí me interesa ahora no calcular el efecto que va a tener en Y, sino ver qué efecto va a tener en X. Bien, entonces en Y ya sabemos que se va para arriba, pero en X lo contrae. Ahora, ¿cómo yo defino esa deformación negativa? Pues yo la voy a definir por la relación de Poisson. Acordémonos en la siguiente fórmula. ¿Dónde la puse? Se me perdió. Ya, esto que está aquí. Ya, la voy a reescribir aquí. Bien, ¿y qué me interesa a mí? Me interesa esto que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que EX, que es la que me interesa aquí, básicamente, a ver, técnicamente no es lo que se contrae, porque acordémonos que es adimensional, pero se refiere a la deformación unitaria que ocurre debido a la carga en Y. Bien, esto va a ser igual a menos
EY dividido para la relación de Poisson. Entonces, esto de aquí debería de ser igual a ¿qué? A el esfuerzo en Y dividido para el módulo elástico. ¿De acuerdo? Entonces resulta que EX es igual a ver dónde está el libro. Ya, aquí, perdonen. Aquí tengo que plantearlo de la siguiente forma. Aquí lo tengo que plantear al revés. Sí, aquí lo tengo que plantear al revés porque si no, la ecuación me queda mal. Ya, tendríamos que plantear que, porque estaría analizando el eje Y. Esto es cuando analizamos el eje X, ¿verdad? Ahora que analizo el eje Y, tendría que ser la relación entre la deformación en Y, perdón, en X, dividido por la deformación en Y. Ya, ese es el análisis. Entonces, yo digo que EX es igual a menos la relación de Poisson por EY. Ya, eso sería. Y EY es igual a esto que está aquí, el esfuerzo en Y dividido por el módulo elástico. Y esto es el efecto que tiene el esfuerzo en Y sobre la dirección X. Entonces, si yo analizo este caso, yo tendría que sumar en la dirección X solamente, yo tendría que sumar los dos efectos. Este de aquí menos el efecto de allá. ¿Por qué? Porque uno quiere contraer mientras que el otro quiere estirar. Entonces la deformación total está dada por esta relación de aquí. ¿Ya? ¿Está claro eso de allí o no está claro eso de allí? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿se dieron cuenta que yo volteé esta ecuación? Yo le di la vuelta a esto. ¿Sí? Yo le di la vuelta a eso. Es porque simplemente esta primera ecuación que salió de aquí es cuando nosotros hablamos de la deformación en X directamente, pero como está hablando de la deformación en Y, yo tengo que darle la vuelta a ese módulo. Una forma de Entonces, simplificarlo es el eje analizado va en el denominador, ¿verdad? básicamente, sí, básicamente. Porque yo comparo los otros con ese. Entonces los otros van arriba. ¿Sí? Bien, entonces este efecto de aquí básicamente es la suma algebraica de los dos efectos cuando hablamos de biaxial. ¿Sí? Cuando hablamos de biaxial. ¿De acuerdo? En el libro pues se muestran la misma ecuación despejando pues en este caso los esfuerzos. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que ocurre cuando generalizamos las deformaciones para casos triaxiales. Miren, miren por ejemplo en X. En X yo tengo que el primer término, ¿ya? Yo tengo el primer término en términos del esfuerzo de X dividido para el módulo de Y. Ese es el único término positivo. Sin embargo, le tengo que restar el efecto que tienen los esfuerzos en las otras direcciones. ¿Sí? Este sería un caso así. Con carga aquí y carga acá. Entonces, este estira en X, este estira en y este estira en Z. ¿Sí ven? Pero este y este con el signo negativo contraen en X, ¿sí? X y Y contraen en Z y Z y X contraen en Y. ¿De acuerdo? O acortan sería la palabra correcta. Entonces, claro, si no llega a haber uno de esos presentes, por ejemplo, si no hay en Z, ¿ya? Si no hay en Z, se elimina Z y nos quedan, pues, las ecuaciones del biaxial. ¿De acuerdo? Y de estas ecuaciones, pues bueno, sale una relación que creo que bueno, pues es que la palabra relaciona justamente el módulo de Young con el módulo de rigidez, pero bueno, eso está de más.
Bien, ahora, valores típicos del módulo de la relación de Poisson son entre 0.25 y 0.30 para el acero. La gran mayoría de metales tiene 0.33 y el concreto tiene 0.20. ¿De acuerdo? Nosotros honestamente en los problemas aquí no vamos a usar estas ecuaciones, por si acaso, para que no se asusten. ¿Ya? Lo que sí les digo es que nosotros tenemos que tener en mente, ¿sí? Fíjense cómo estas ecuaciones relacionan el esfuerzo con la deformación en los diferentes ejes, ¿sí? Estas ecuaciones tienen un nombre en particular, si no me equivoco. Creo que lo tengo anotado. Son las ecuaciones constitutivas, se les dice. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ya sabemos las ecuaciones de equilibrio. Ya tendríamos básicamente tres ecuaciones si hablamos del plano, ¿verdad? Tenemos las ecuaciones de deformación unitaria, ¿sí? Las ecuaciones de deformación unitaria. Y ahora tenemos las ecuaciones constitutivas. Pues entonces, al final son todas estas ecuaciones que estamos agregando las que nos permiten a nosotros resolver los problemas estáticamente indeterminados, ¿sí? Porque simplemente ya tenemos de dónde sacar más ecuaciones. En realidad la más crítica, la más importante que ustedes van a tener que identificar es la de la deformación. Que se entienda qué ocurre físicamente con los objetos y plantear una ecuación geométrica, ¿sí? Que a mí me ayude a completar la cantidad de ecuaciones según el número de incógnitas que tenga. ¿Estamos? Entonces, de eso más o menos van los problemas que nosotros vamos a resolver a partir de ahora. ¿De acuerdo? Entonces, nada, pues vamos a ver si hacemos unos cuantos problemas, que todavía tenemos media hora. Pero vamos directamente a dedicarnos a los estáticamente indeterminados, porque eso es lo que nos interesa. ¿Sí? Bien, vamos a ver este de aquí. Este es súper chévere. Ya, este siempre lo doy. Y luego vemos uno de cables. Bien, entonces no vamos a ver la solución, ¿de acuerdo? No vamos a ver la solución, sino que vamos a tratar de entender qué ocurre físicamente con este problema. Entonces voy a copiar el enunciado y voy a copiar la imagen. Aquí está el enunciado. Ya, y vamos a copiar la imagen. Y hay problemas un poco más obvios que otros, ¿de acuerdo? Hay problemas un poco más obvios que otros. Bien. Tenemos un pilar de concreto, ya, de poca altura, pequeñito. Entonces asumimos que está, miren la dirección de la carga P, ya, miren la dirección de la carga P. Asumimos que está con presión, ¿verdad? Entonces tenemos esa carga P de 1000 kilonewtons que está aplastando ese pilar de concreto. Bien, está reforzado ese pilar, está reforzado axialmente con 6 barras de acero. Nosotros podemos observar aquí un corte MN, ¿sí? Cuya vista pues está aquí arriba. ¿De acuerdo? Entonces justo en esa sección nosotros podemos observar el concreto y dentro del concreto tenemos 6 barras de acero, ¿sí? Y nos dan el área de sección de las 6 barras, ¿sí? 600 milímetros, a ver, de sección. Bueno, no nos dicen si es la sección total o es la sección de solo una barra. Bueno, eso lo vemos luego. Bien, colocada simétricamente en círculo alrededor del eje del pilar, como se muestra en la figura 2.9. Se aplica una carga de 1000 kilonewtons. Hay que determinar los esfuerzos en el concreto y en el acero, teniendo en cuenta que los módulos para el acero son de 200 por 10 a la 9 y para el concreto son de 14 por 10 a la 9. Fíjense cómo el acero es mucho más elástico, bueno, tiene sentido, que el concreto. Bien, entonces, ¿cuál es el análisis que vamos a hacer sobre esto? Primero hay que identificar, esto es estáticamente determinado para empezar. ¿Cómo sabemos que es estáticamente determinado? Nosotros recordemos que siempre tenemos que analizar con las fuerzas internas, siempre. Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de esto de aquí, que bueno, ya está hecho aquí. Entonces, si se dan cuenta, tanto el acero como el concreto están fusionados en una sola, ¿verdad? Entonces,
Básicamente lo que yo tengo es que hacemos el corte, ¿verdad? Y vamos a ver qué fuerzas internas hay aquí adentro. Bien, aquí tenemos una placa de apoyo que nada más nos sirve para distribuir las fuerzas y asumir después que la fuerza se está distribuyendo de forma constante a lo largo en toda la superficie de la columna, ¿verdad? Entonces eso lo asumimos. Ya, en todo caso, pues vamos a tener la carga P. Y la fuerza interna que tenemos aquí estaría dividida en dos, ¿de acuerdo? Cierta parte de esa fuerza interna le correspondería al acero, steel, y cierta parte de esa fuerza interna le tiene que corresponder al concreto. ¿Ya? No sabemos en qué proporción esa carga P está distribuida a cada uno de esos elementos. Estamos. Eso no lo podemos conocer. No podemos decir, la mitad de uno, la mitad del otro. No, no lo sabemos. ¿De acuerdo? No conocemos exactamente cuál es la proporción de de esa carga P total que le corresponde a cada elemento, a cada material. Lo que sí sabemos es que por equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, P va a ser igual a la carga del acero más la carga del concreto. Esa es la única ecuación de equilibrio a la que podemos llegar. Es decir, tenemos un problema estáticamente indeterminado. ¿Sí? Tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. Aquí es donde entran en juego las deformaciones. ¿De acuerdo? Bien, vamos a plantear esta ecuación en términos de esfuerzo. ¿Sí? Recordemos que esfuerzo es carga sobre área. ¿Sí? Entonces yo podría decir que el esfuerzo... no, todavía no lo planteamos así, porque voy a hacer cualquier cosa ahí. Ya, bueno, luego lo planteamos así. Vámonos con las deformaciones. Bien, aquí ya les están dando una pista de qué va a ocurrir. Como el concreto y el acero están fusionados, ¿sí? Están fusionados. Esto que se comprime, este desplazamiento vertical que está sufriendo todo el conjunto, nosotros vamos a asumir que es igual. Entonces ahora sí lo vamos a diferenciar para cada material. Yo digo que lo que se desplaza, miren que lo estoy poniendo en términos de desplazamiento, no de deformación, porque el desplazamiento se puede medir. Lo que se desplaza el concreto va a ser exactamente igual a lo que se desplaza el acero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Se comportan como un solo material, como un solo elemento. ¿Por qué? Porque están fundidos allí. Estamos. Esta es la ecuación clave que a mí me permite encontrar mis incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? Las fuerzas internas y bueno, pues yo sé que esfuerzo es igual a fuerza sobre área, entonces yo digo que, porque nos están pidiendo que calculemos los esfuerzos en el concreto y en el acero. Entonces yo sé que el esfuerzo en el acero va a ser igual a la carga del acero dividido por el área del acero. Y el esfuerzo del concreto va a ser igual a la carga del concreto dividido por el esfuerzo del concreto. Perdón, el área del concreto. Entonces, la primera ecuación, yo puedo despejar esto, las cargas, y ponerlas en términos de los esfuerzos. Entonces yo digo que la carga P va a ser igual a el esfuerzo en el acero multiplicado por el área en el acero más la carga PC va a ser igual al esfuerzo en C multiplicado por el área en el concreto. Ya. Entonces, vamos a tomar ahora esta ecuación que tenemos aquí y vamos a plantearla en términos de sus componentes. Pues recordemos que el desplazamiento va a ser igual a P por L sobre A por E. ¿De acuerdo? Entonces, el desplazamiento del concreto va a ser igual a la carga del concreto dividido por el área del concreto. Estamos. Esto de aquí, ¿a qué es igual? ¿Sí? Eso es igual a esfuerzo del concreto. Entonces, el esfuerzo del concreto multiplicado por la longitud inicial del concreto dividido por el módulo de elasticidad del concreto va a ser igual a, sería el esfuerzo del acero multiplicado por la longitud inicial del acero dividido por el módulo de elasticidad del acero. Entonces, ahora, ¿cuántas incógnitas tengo? Pues sigo teniendo dos incógnitas aquí, dos incógnitas acá, pero ya tengo dos ecuaciones. Y ahora sí, yo ya puedo resolver el problema que por estática es indeterminado.
Entonces, vamos a despejar de aquí uno de los dos. ¿Ya? Vamos a despejar del concreto. El esfuerzo del concreto va a ser igual a ¿qué? El E del concreto dividido para el E del acero. La longitud del acero dividido para la longitud del concreto. Y todo esto multiplicado por el esfuerzo del acero. ¿Ya? Entonces, el esfuerzo del concreto va a ser, ¿cuánto es el E del C? El E del concreto es 14. ¿Ya? 14 por 10 a la 9. Del acero es 200 por 10 a la 9. Se van los 10 a la 9. Longitudes. ¿Cuál es la longitud inicial y la longitud final? La longitud inicial del concreto y la longitud inicial del acero. ¿Me dan o no me dan? ¿No son las mismas, profesor? Son las mismas, ¿sí? Aquí dicen que tienen altura corta, de poca altura, pero no nos dicen el valor. Pero no importa, porque como son la misma, se eliminan. ¿Ya? Entonces esto queda 1. Entonces queda esta ecuación de aquí, donde tendría básicamente 14 dividido para 200. 14 dividido para 200. Esto es 0.07. Ya tengo mi ecuación más pequeñita. Entonces yo puedo plantear, bueno, pues lo puedo reemplazar aquí, ¿verdad? Entonces yo digo que P es igual a el esfuerzo del acero, que no lo conozco, por el área del acero. ¿Cuánto es el área? El área es 600... Ah, ya, el área del acero. Miren, a ver. Seis, profe. No, no. El área del acero hay que dividirla del área del concreto, ya. El área del acero sería, es que dice 6 barras de acero de 600 milímetros al cuadrado. Yo diría que hay que multiplicar ese 6 por 600, ¿verdad? Entonces hagamos eso. Ya, 6 por 600 y pongámoslo por 10 a la menos 6 para llevarlo a metros al cuadrado, ¿ya? Bien. Más, ahí vamos a reemplazar esto que acabamos de calcular aquí. Sería 0.07 esfuerzo del acero por, a ver, es que aquí ya me quedé sin espacio. A ver, vamos a hacer esto mejor aquí abajo. A ver, P va a ser igual a el esfuerzo del acero por el área, que es 6 veces 600 por 10 a la menos 6. ¿Para qué? Para pasar a metros al cuadrado. Más 0.07 esfuerzo del acero por el área del concreto. ¿Cuál es el área del concreto? Ahí los quiero ver. 900 al cuadrado. Vendría a ser. No se multiplica. Hay 9000, que- 9000. Y después es 300 al cuadrado. A ver, empecemos. Miren, es 300 al cuadrado. Eso estaría en milímetros al cuadrado, ¿verdad? Hay que multiplicarlo por 10 a la menos 6 para llevarlos a metros cuadrados. Ahora hay que restarle, ¿sí? Tengo que restarle las barras, pues, de acero. ¿Sí? Entonces le resto 6 veces por 600 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿saben qué? Quitémosle el por 10 a la menos 6 para que las áreas queden en milímetros al cuadrado, ¿sí? Pero la carga la ponemos en newton, ¿de acuerdo? De ese modo, la respuesta nos va a dar en megapascales, ¿ya? 0.07 S, y aquí sería 300 al cuadrado menos 6 por 600. ¿Ya? Entonces, P era, ¿cuánto era? 1000 kilonewtons. A ver, 1000 kilonewtons sería un 1000 por 10 a la 3 va a ser igual a, veamos, esto sería
600 por 6, eso sería 3600 más 300 al cuadrado menos 6 por 600 por 0.07. Ya. Entonces, despejamos esto de aquí. Va a ser igual a 1000 por 1000 dividido para 3600 más 6048. Ya, sale aquí 103.64 megapascales. Ese es el esfuerzo en el acero. Ahora, el esfuerzo en el concreto va a ser igual a 0.07 veces 103.64. Ya, entonces el esfuerzo en el concreto va a ser igual a 7.25 megapascales. Estamos. Resuelto el problema estáticamente indeterminado. Si ustedes quisieran encontrar las cargas, tanto como que la que le corresponde al acero como la que le corresponde al concreto, pues tendrían que ese esfuerzo multiplicarlo por el área. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tomamos 103.64 y lo multiplicamos por el área del concreto, perdón, del acero, que es 6 por 600, daría 373 kilonewtons. ¿Sí? Entonces 373 kilonewtons le corresponden al acero de los 1000. Y al otro sería el esfuerzo multiplicado por el área. Al acero sería ese. El otro sería por 300 al cuadrado menos 6 por 600. Al otro le corresponden los 626 kilonewtons que faltaban. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está resuelto un problema estáticamente determinado. ¿Sí? Lo importante es que ustedes, aparte de encontrar la ecuación de equilibrio, que usualmente es la más sencilla, pues que sepan identificar cuál es la ecuación de la deformación que necesitan. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un último problema. Este de aquí, este es súper bueno. A ver. Este es típico. Este es típico. Este es súper típico. Ya les voy a... Hay uno que se tomó una vez en un examen que es tiene bastante truco. ¿Sí? Tiene bastante truco. Ese se los voy a ver si se los planteo después de la lección de... Recordemos que tienen lección el día jueves y de ahí no tendríamos clase hasta el otro jueves. Entonces hay que aprovechar el tiempo después de esa lección. ¿Y hasta qué tema va la elección del día jueves? Esfuerzo simple y diagramas de momento y de cortante. Ah, ya. O sea, deformación no entra, no entra deformación. Ah, ya. Ya, bien. A ver, entonces tenemos una barra horizontal de peso despreciable. Para empezar, no le vamos a considerar el peso a esa barra. ¿Ya? Que se supone absolutamente rígida. Es decir, la barra como tal no se deforma. La barra se mantiene exactamente igual todo el tiempo. ¿De acuerdo? Bien, está articulada en A, como indica la figura. Y cuelga de una varilla de bronce de 2 metros y otra de 1 metro. Una de acero de 1 metro. ¿Sí? Entonces está agarrada ahí de esas dos barras y están colgando. Bien, si los módulos elásticos son de 83 y 200 giganewton sobre metro cuadrado para el bronce y el acero respectivamente, y los límites de proporcionalidad son de 200, ya eso no le paren bola porque eso no se va a utilizar. Bien, determine los esfuerzos en cada varilla. Hay que determinar los esfuerzos en cada varilla. Bien, ¿cómo vamos a plantear esto? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea de cómo van a plantear eso?
hay que hacer siempre las dos ecuaciones. Hay que buscar las ecuaciones de equilibrio y hay que buscar la ecuación de deformación. ¿Ya? Entonces empecemos por la ecuación de equilibrio, que usualmente es la más sencilla. Voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Y pues tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Voy a analizar la varilla que no se deforma, que es la que en realidad me interesa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una carga de 50 kilonewtons. Bien, ahora como esto está colgando, quiere decir que está a tensión. Entonces básicamente yo tendría aquí una carga y aquí otra carga, ¿de acuerdo? Y obviamente tendría aquí este punto de sujeción que me generaría dos reacciones. Una AY y un AX, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque permite rotación. En todo caso, yo puedo decir que tengo aquí la carga de... Esta es la carga del acero, entonces vamos a decir PS. Y esta es la carga del bronce. ¿Sí? Bueno, aquí creo que el acero lo ponen con A. Vamos a usar la letra A, ¿ya? Entonces, ¿qué ecuación de equilibrio planteo? Si yo me meto con una sumatoria de fuerzas, yo tendría tres incógnitas, incluida esta de aquí. ¿Ya? No, en realidad no lo voy a hacer. Voy a hacer una sumatoria de momentos con respecto a este punto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una sumatoria de momentos con respecto al punto A igual a 0. Vamos a decir que es positivo en sentido antihorario. Y yo tengo las distancias a las que están aplicadas esas fuerzas. Tengo 0.6 metros, tengo 1 metro y tengo 0.8 metros. Entonces, puedo calcular la sumatoria de momentos. Vamos a tener PA por 0.6 más PB por 1.6 menos 50 por... aquí me equivoqué. Esto es 0.8. Por sería 1.4, 2.4. Y esto va a ser igual a 0. Estamos. Entonces, esa es la ecuación de equilibrio que yo puedo obtener aquí. ¿Sí? La sumatoria de fuerzas en Y en realidad me va a agregar otra incógnita. Entonces yo puedo decir que tengo una ecuación y dos incógnitas. Es decir, estáticamente indeterminado. ¿Y por qué si me están pidiendo los esfuerzos yo encuentro las cargas? Pues porque necesito las fuerzas internas, ¿verdad? De cada barra, tanto la barra de acero como la barra de bronce. Y esas PA y PB son justamente esas fuerzas internas. Claro, si yo quisiera calcular los esfuerzos, obviamente, el esfuerzo en el acero va a ser la carga del acero dividido por el área del acero. ¿Sí? Y el esfuerzo en la barra de bronce va a ser igual a la carga del bronce dividido por el área del bronce. Estamos. Entonces, ecuación de equilibrio planteada. Bien. Miren esa carga de 50 kilonewtons que está allí. ¿Cómo va a deformar el sistema? Primero, nosotros sabemos que las únicas barras que se pueden deformar son esta y esta. Esta barra es rígida. ¿Sí? Eso nos dice el problema. Esa barra es rígida. Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente. Este punto se mantiene fijo, recordemos. Yo les había mencionado eso. Y la barra va a ser algo como esto. ¿Sí? La barra se mantiene rígida. Es más, la voy a hacer con una línea recta. ¿Sí? Y los puntos de anclaje de las dos barras verticales se mantienen también fijos. Es decir, ahí tendríamos una barra y aquí tendríamos la otra barra. ¿De acuerdo? Es decir, que las dos barras se han de estirar. ¿Sí? Esta barra de aquí esta sería la deformación de A y esta sería lo que se deforma la barra D. ¿De acuerdo? Lo que se desplaza en realidad del punto extremo sería en total, porque no es una deformación, recordemos que es un desplazamiento que se puede medir. ¿Ya? Esa es la gráfica que a mí me muestra las deformaciones, por supuesto. Son bien pequeñitas, pues entonces en realidad la carga sigue estando para acá. ¿Sí? ¿Está claro esto de aquí? Bien, ahora yo tengo que plantear una ecuación que me relacione las dos deformaciones. ¿Sí? Las deformaciones. Necesito una ecuación que me relacione las dos deformaciones.
Bien, ¿qué relación es esa? Puede ser un triángulo. Así es. Sí, es un triángulo. Serían triángulos equivalentes. El primer triángulo sería este de aquí, el triángulo azul, y el segundo triángulo sería este triángulo grande que está acá, el verde. ¿De acuerdo? Entonces, la relación que yo voy a tener es que esta base de A es a 0.6, como esta base de aquí de B es a 1.6. Esta es mi ecuación de deformaciones. ¿Estamos? Entonces, yo puedo despejar uno en términos del otro. Vamos a despejar este de aquí. dB va a ser igual a 1.6 dividido por 0.6 de A. Entonces, dB, el desplazamiento del bronce, es igual a 1.6 dividido por 0.6 es igual a 8 tercios. 8 tercios de A. Ahí estamos. Ahora vamos a plantear las ecuaciones de cada uno de estos desplazamientos. ¿Sí? Y como nos están pidiendo los esfuerzos, la puedo despejar en términos de esfuerzos. Entonces, yo sé que dA va a ser igual a ¿qué? Al esfuerzo de A, del acero, por la longitud inicial del acero, por el E del acero. ¿Ya? Y el del bronce va a ser igual al esfuerzo del bronce, por la longitud inicial del bronce, dividido para el módulo elástico del bronce. ¿Estamos? Entonces, vamos a reemplazar esto en la ecuación de aquí y me queda el siguiente planteamiento. Me queda que el esfuerzo en el bronce, por la longitud en el bronce, dividido por el módulo elástico del bronce, es igual a 8 tercios el esfuerzo del acero por la longitud inicial del acero dividido para el módulo elástico del acero. Bien, ahora vamos a despejar alguno de estos dos de aquí, pues. ¿Sí? Vamos a despejar alguno de estos de aquí. Despejemos el del bronce, ¿ya? Despejemos este. Entonces, me va a quedar el esfuerzo del bronce va a ser igual a 8 tercios. Ya. Luego vamos. Vamos aquí agrupando. EB dividido para EA. LA dividido para LB. Y ahí estas unidades se simplifican, pues, ¿verdad? Y me quedaría aquí solamente el esfuerzo del acero. Entonces, el esfuerzo del bronce va a ser igual a 8 tercios. EB, ¿cuánto es el E del bronce? Módulo elástico del bronce es 83. Ya ni siquiera le pongo las unidades porque se elimina con las del acero. El del acero es 200. Las longitudes iniciales. Miren, la longitud inicial del acero es de 1 metro. Y la longitud inicial del bronce es 2 metros. O sea, ahí sí necesitamos ese dato. Porque no son iguales. 1. Ah, no, es al revés. El acero es. Ah, no, el acero es 1 y el bronce es 2. Está bien. Y el esfuerzo del acero. Entonces, el esfuerzo del bronce va a ser igual a 8 por 83 dividido para 3 por 200 por 2. Ya, esto es 83 150avos de el esfuerzo del acero. Ahí tenemos una ecuación, vamos a decir que esta es la ecuación 2 y la de equilibrio tendría que ser la ecuación 1, pero vamos a dejarla en términos de quién, directamente de los esfuerzos. ¿Estamos? Entonces, vamos a replantear esto de aquí. Sería, en vez de la carga PA, vamos a poner esfuerzo de A por área de A, y ahí sí viene el 0.6. Más, en vez de la carga PB, iría el esfuerzo de B por el área de B multiplicado por 1.6 menos 50 por 2.4. Eso es 50. Pongámoslo ahí está en metros. Ahí aquí está en metros. Entonces 50 kilonewton por 2.4 son 120 kilonewton por metro.
menos 120 igual a 0. Ya, entonces, esto de aquí es el área del acero, es 600 milímetros al cuadrado, es decir, 600 por 10 a la... Ahí sí lo voy a pasar a metros, por 10 a la menos 6. Y esta área de aquí es 300 por 10 a la menos 6. Ya, entonces, quedaría. Sería 600 por 10 a la menos 6 por 0.6. Ya queda 3.6 por 10 a la menos 4 más, aquí sería esfuerzo de B por 300 por 10 a la menos 6 por 1.6, 4.8 por 10 a la menos 4. Y esto es igual a 120. ¿Sí? Entonces yo digo que vamos a reemplazar aquí. Este de aquí, no, este de aquí hay que reemplazar. Entonces tenemos este esfuerzo de A, del acero, por, esto es 3.6, 3.6, ¿ya? Más 83 150 del esfuerzo del acero por 4.8, ¿ya? Es igual a 120 y el 10 a la menos 4 me lo llevo al otro lado por 10 a la 4. Ya, más fácil. Igual la respuesta va a estar en kilonewtons, por ese caso. No, debería estar en kilopascales, si no me equivoco la respuesta. Porque estamos trabajando con newtons o kilonewtons sobre metros. Y debería estar la respuesta en kilopascales. Bien, entonces, si despejamos A, debería dar 120 por 10 a la cuarta dividido para 3.6 más 83 150 de 4.8. Entonces el esfuerzo del acero va a ser igual a 120 por 10 a la 4 dividido para 3.6 más 83 4.8 dividido para 150. Ya, 191 megapascales. Porque sale 191.815, eso está en kilopascales, entonces 191 megapascales. ¿De acuerdo? Es más, podríamos redondearlo a 192 megapascales, ¿ya? 192 megapascales. Entonces, ese es el esfuerzo del acero. 192 megapascales. Si yo quiero calcular el esfuerzo en el bronce, pues 83 por 150 dividido para 150 y aquí 192. Entonces, el esfuerzo en el bronce es igual a 106 megapascales. ¿De acuerdo? Bien, entonces así hemos resuelto otro problema que originalmente sería estáticamente determinado. ¿Sí? Y si multiplicamos esos valores por las áreas, podemos sacar las cargas que le corresponde a cada elemento, ¿sí? Para resolver el problema que la estática no pudo resolver. ¿De acuerdo? Estas son las cargas, miren. Sí, esas son las cargas. ¿Esto qué es? Aquí están los valores que calculamos. Este problema primero despeja las cargas. Sí, o sea, no deja la expresión en términos del esfuerzo como yo la hice, sino que primero resuelve las cargas y ya luego divide para las áreas y saca los esfuerzos. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Si no, bueno, ya voy a dejar de grabar.